cordial saludo desde Popayán para todos ustedes, para sus familias, para nuestras comunidades que se alimentan de la palabra de Dios en el domingo. Del Evangelio según San Lucas capítulo 12. Dirigiéndose a sus discípulos les dijo Jesús: yo vine a encender fuego en el mundo, y cómo deseo que ya estuviera ardiendo, pero tengo que recibir un bautismo, y cómo sufro esperando que llegue ese momento. ¿Piensan que vine a traer tranquilidad al mundo? Les aseguro que no. Yo vine a traer divisiones. De ahora en adelante, si hay 5 en una familia, se pondrán 3 de una parte y 2 de la otra. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor vino a traer un fuego a la humanidad. La presencia de Jesús es de profeta. El profeta que con su palabra trae un fuego que quema lo que es necesario y deja purificado. Un fuego purificador, un fuego por donde pasa el oro, por donde se purifica la escoria, donde va limpiándose todo aquello que no hace parte del reino de Dios. El Señor nos está diciendo que Él ha traído un fuego que divide y que estarán unos en contra de otros. Leámoslo, este Evangelio del capítulo 12 de San Lucas, estas palabras del Señor Jesús en 2 escenarios: el escenario familiar y el escenario social. Primero, el escenario familiar. Dentro de la familia, cuando alguien toma ese fuego de Jesús, ese fuego que es el Evangelio, ese fuego que es el amor de Dios, incluso a los enemigos, ese fuego que es el reino, que es el anuncio de la presencia del reino entre nosotros, que nos invita a la conversión, se producen divisiones. Se puede producir la división porque hay algunos que acogen la palabra de Dios, hay otros que se cierran ante el anuncio del Evangelio y prefieren mantenerse encerrados y no permitir que ese fuego entre a purificar. Pero eso genera división entre familias. También en la sociedad. En la sociedad hay quienes están dispuestos a asumir la presencia del reino en lo político, en lo económico, en lo cultural, en la ciencia. Pero hay otros que quisieran un mundo sin Dios, un mundo con una autonomía de autosuficiencia. Y resulta que cuando nos damos cuenta, la construcción de la historia de un pueblo, de una sociedad, de la humanidad entera, no puede darse sin Dios. Y algunos están dispuestos a declararse enemigos de ese reino, de esa presencia. Y por eso el Señor está diciendo que ha traído división y que ese fuego trae separaciones. Es cierto, es verdad. Y el Papa Francisco nos ha dicho que hay 3 formas de entrar en un conflicto, en una división, en esas divisiones normales que se producen dentro del ambiente familiar y dentro del ambiente social. 3 formas, nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. La primera, ser indiferentes, hacer que no hay conflicto, cubrir, tapar, maquillar. Mi familia no tiene conflictos, el mundo, mi región, mi país no tiene conflictos. Eso sería ignorar los sufrimientos, las divisiones, las luchas, los conflictos que nosotros podemos tener. Ignorar el conflicto tanto en la familia como en el ambiente social nos lleva a que el conflicto vaya creciendo e incluso que se nos salga de las manos. La segunda forma, dice el Papa Francisco, es entrar, pero entrar de tal manera, con tal sentimiento, que se nos olvida la búsqueda de la solución, porque entramos en el conflicto, ya sea el conflicto familiar o social, con todo el corazón y con todo el alma, pero el conflicto nos coge, nos esclaviza, nos da vueltas y no nos permite ser promotores de una salida de esa crisis, sino que nos envuelve. La problemática puede envolver a los integrantes de una familia o de una sociedad y entonces como que no se encuentra la salida, como que todo se ve oscuro. Es como si estuviéramos en un callejón sin salida, en un laberinto donde no hay ninguna posibilidad de salir del conflicto. El conflicto es bueno, el conflicto no hay que ignorarlo,
En el conflicto no podemos dejarnos esclavizar de él mismo y de sus causas. Entonces la tercera forma con la cual podemos nosotros afrontar el conflicto según la enseñanza del Papa Francisco es sufrir el conflicto, amar esa realidad conflictiva, orarla y entre todos en una acción comunitaria proponernos la salida de la crisis y del conflicto. Tomemos esa última postura y es, si usted tiene un conflicto dentro de su casa, primero no lo ignore, segundo no se deje esclavizar por él y tercero, ame esa realidad, ámela así como es, para que usted conozca a fondo las causas del conflicto y de la división, para que usted conozca a fondo que el Señor está con su familia, como está con la sociedad, y que Él es el que nos ayuda a encontrar la salida. Y ahí el Papa dice algo muy interesante, dice que la realidad no parece una esfera perfecta, sino que parece un poliedro, que tiene distintos lados, distintas aristas y que cada uno llega con su forma a esta figura geométrica. Entonces, no busquemos que haya una familia como una esfera perfecta o que haya una sociedad como una esfera perfecta, sino que en medio de las imperfecciones, pero en medio de las luces, de las esperanzas y de los talentos que cada uno tiene, tanto en la familia como en la sociedad, los podamos traer a todos para que cada uno aporte a la solución del conflicto. Se necesita espiritualidad con fuego, se necesita espiritualidad con el corazón, con la palabra, con el anuncio de Jesucristo, para que podamos quemar todo aquello que nos divide y construir desde las diferencias la unidad. Ese es el bautismo de fuego por el que pasa Jesús en la cruz y ese es el bautismo de fuego por el cual tiene que pasar cada familia y cada sociedad si quiere encontrar la realidad de la unidad, de la solidaridad, de la fraternidad y del reino de Dios. Que el Señor nos ayude a encontrar la salida en el conflicto y que nos dé discernimiento y alegría en medio de las dificultades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.